Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos. Vamos a continuar con la ayuda de Dios esta noche con el estudio que hemos iniciado ya hace algunas semanas sobre la primera carta a los Corintios. Esta vez vamos a hablar sobre lo que esta carta dice sobre la palabra de Dios. En 1 Corintios capítulo 1 y verso 18 leemos: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Bueno, cuando leemos esta porción de la palabra decimos, pues ¿cómo va a ser locura? Si la palabra de Dios, hablando de el sacrificio de Jesucristo y su obra maravillosa y el resultado de esa obra maravillosa o el beneficio de esa obra maravillosa para nosotros, decimos, pues es una cosa maravillosa, una cosa gloriosa, no tiene nada de locura. Pero agreguemos acá lo que continúa diciendo en el verso 19. Pues está escrito, dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Entonces acá vemos que ciertamente para nosotros no es locura, los que hemos creído y los que valoramos la palabra de Dios, pero para muchos sí es locura. Y aquí nos dice para quiénes: para el sabio, según los conocimientos terrenales, casi seguramente va a ser locura la palabra de Dios, la palabra de salvación en Cristo Jesús. También dice dónde está el escriba. El escriba era aquel religioso del tiempo del Señor Jesucristo que se encargaba de copiar las escrituras, que en ese entonces era el Antiguo Testamento, y copiaban constantemente nuevos nuevos libros, nuevos rollos, para que hubiera suficientes rollos de la palabra de Dios. Pero ellos, a través de ese escribir constante, ellos conocían bastante de la palabra de Dios y sabían que eso, o creían que eso era todo y que no se podía ya agregar nada. Y aun cuando no entendían verdaderamente lo que estaban escribiendo, para ellos ciertamente, o lo más probable es que la palabra de Dios, la palabra de la cruz, la palabra de la muerte de Cristo, la palabra de su resurrección, etc., el evangelio integral va a ser una locura. Por eso es que los religiosos de ese tiempo, los escribas, los saduceos, los fariseos, que eran los versados en las cosas de Dios de ese tiempo, la mayoría no oyeron al Señor Jesucristo, y ellos fueron pilares o columnas importantes en esa decisión de confabularse con las autoridades de ese tiempo, que eran las romanas, que los gobernaban a ellos. Se confabularon para condenar y crucificar al Señor Jesucristo. Luego dice, ¿dónde está el disputador de este siglo? Y aquí se refiere a aquellos que acostumbraban discutir, acostumbraban hablar y contradecirse unos a otros al respecto de las cosas terrenales, por ejemplo, la filosofía
y otras ramas de la ciencia, que especialmente en Grecia había florecido mucho este tipo de conocimientos, y por tanto, pues estos disputadores pues no entraban a discutir las cosas que para ellos les parecía locura. Así lo expresa la palabra de Dios, que cuando el Señor el apóstol Pablo les habló del Señor Jesucristo y su resurrección de los muertos, le dijeron: tú estás loco, Pablo, otro día te vamos a oír al respecto de eso. Dice a continuación ahí en el verso 20, estamos leyendo el capítulo 1, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Es decir, la predicación de la palabra de Dios enloqueció la sabiduría del mundo. ¿Por qué? Porque si realmente la palabra de la cruz, la palabra de la salvación en Cristo Jesús es la sabiduría de Dios, y ellos que se estiman sabios consideran esto como locura, prácticamente, ¿quién es el loco? Pues el loco va a ser el sabio humano, el sabio que en su sabiduría terrenal, que cree que es la valiosa, rechaza como locura la palabra de Dios. Continúa en el verso 21, pues ya que en la sabiduría de Dios, y recalcamos esto, en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esto significa que Dios, antes de enviar el mensaje del Evangelio, quiso manifestarse y le dio al hombre suficientes elementos de juicio para que el hombre conociera a Dios a través de la sabiduría que es manifiesta en toda la creación de Dios. No es así. ¿Cómo no? Viendo, por ejemplo, el universo, ve uno qué sabiduría de Dios y qué poder de Dios para hacer semejante maravilla. Y vemos también la creación terrenal, semejante y gloriosa maravilla. Y nos podemos ver a nosotros mismos y a las otras criaturas hechas por Dios también, que es una maravilla toda la creación de Dios. Pero eso no fue tomado por el hombre como creación de Dios, sino que se volvió loco pensando en sus teorías de la creación, de la evolución de la especie, etcétera, etcétera, del Big Bang, es decir, de la creación de todo lo visible y todo lo animado de una inanimada explosión. Qué locura, ¿verdad? Bien, entonces como el hombre no quiso atender y conocer a Dios a través de esa sabiduría que es evidente en toda la creación de Dios, entonces agradó a Dios salvar a los creyentes, no a ellos, a los creyentes, por la locura de la predicación. Pero no locura para los creyentes, sino que para los incrédulos, para estos sabios que se volvieron locos con la sabiduría de Dios. Continuamos leyendo en el capítulo 1 y verso 18. Dice, siempre refiriéndose a la palabra de la predicación, que es para los que se salvan, es decir, para nosotros es poder de Dios.
Y es cierto que a través de la palabra de Dios se manifiesta el poder de muchas maneras, con milagros, con sanidades, con prodigios, etcétera, etcétera. Pero aquí específicamente se está refiriendo al poder salvador de Dios. En una oportunidad estaba predicando yo a un hombre muy sabio en su propia opinión, que tenía muchos conocimientos terrenales, y yo le estaba predicando el Evangelio, y él a cada momento me interrumpía al respecto de lo que yo le estaba explicando y me decía: ¿cómo me demuestra usted eso? ¿Cómo me demuestra usted eso? Era su constante interrupción. Y yo le dije varias veces: permítame terminarle el mensaje y al final yo le voy a decir cómo se lo demuestro. Y al final le dije: ¿sabe cómo le demuestro yo que todo lo que le estoy predicando es real y verdadero? ¿Cómo? Me dijo. Porque yo he recibido todo ese beneficio. Yo he recibido la vida eterna. Yo le testifico ahora que a través de este mensaje yo he recibido la vida eterna, y yo estoy ahora más seguro de que vivo espiritualmente de que vivo físicamente en este cuerpo. Yo estoy más seguro de la vida eterna que de la vida terrenal. Y esta persona se rió y no quiso saber más del asunto. Entonces, para nosotros, la palabra de Dios, el Evangelio del Señor Jesucristo, es poder de Dios que nos salvó. Es poder de Dios que nos rescató de la condenación eterna. Es poder de Dios que vino a cambiar nuestra vieja naturaleza, nuestra naturaleza perdida, nuestra naturaleza que Dios testifica que estaba muerta en nuestros delitos y pecados. Un espíritu muerto, Dios lo resucitó por su poder en nosotros, manifestando su poder en nosotros para darnos vida espiritual. Aleluya. Bendito sea el nombre glorioso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y dice el verso 4, siempre en el capítulo 2 ahora, y el verso 4: y ni mi palabra ni mi predicación, dice Pablo, fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Y aquí entramos en un aspecto muy importante de la palabra de Dios. Se supone, se entiende que cuando el predicador expone el Evangelio, expone la palabra de Dios, no es él el que está hablando, sino que debe ser el Espíritu de Dios, es decir, Dios mismo, el que ha tomado aquella vida en ese momento para hablar las verdades del Evangelio. Y que por tanto el predicador se debe de tratar de abstraer totalmente, de meter su parte en aquel mensaje, de predicar algo que sea palabra de él, porque eso viene en detrimento de la palabra de Dios. Él tiene que predicar lo que la palabra de Dios dice, y principalmente y solamente la palabra de Dios. Entonces va a ser un mensaje puro, va a ser un mensaje espiritual, pero cuando el predicador mezcla la palabra de Dios con palabras humanas, de sabiduría humana, o con cosas terrenales, o a veces con chistes de mal gusto, o a veces
refiriéndose a cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Por ejemplo, en algún tiempo, en los siglos pasados, enseñaban en el púlpito, enseñaban hasta cómo sembrar papas, por ejemplo, o cómo hacer un trabajo de mecánica. ¿Y qué tiene que ver eso con la palabra de Dios, verdad? O por ejemplo, si yo mezclo palabras relacionadas con religión, ¿verdad? Como hacían los judíos, los israelitas, que el Señor Jesucristo les tuvo que decir: ustedes invalidan la palabra de Dios porque lo que transmiten y enseñan son las tradiciones de los hombres, invalidando la palabra de Dios. Entonces, el predicador tiene que entender eso, que tiene que entregar su mensaje con la palabra de Dios y nada más que con eso. Si no, como Dios dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Ya esa sería una levadura humana. Y a veces la levadura no es solo humana, sino que hasta doctrinas de demonios, doctrinas de religiones que han sido inspiradas por Satanás y que son mezcladas con el Evangelio del Señor Jesucristo. Continuamos leyendo, siempre en el verso 4 del capítulo 2. La palabra, dice Pablo, debe ser con demostración del Espíritu y de poder. Continúa, para que vuestra fe, dice, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Qué significa esto? Que cuando la palabra de Dios carece del impulso, del poder, de la manifestación del Espíritu Santo, es una palabra muerta, aunque sea tomada de la propia Biblia. Como también la palabra de Dios dice que la palabra así simplemente sin el respaldo, sin el poder del Espíritu Santo, es muerte, como era la ley anteriormente. La ley de Moisés era una palabra de muerte. ¿Por qué? Porque no la predicaban con fe, ni con el impulso, con la ayuda, con la manifestación del Espíritu Santo. Por tanto, esa palabra no era, como dice, el Espíritu da vida, el Espíritu es vida. Entonces, ¿por qué? Porque la palabra, Dios dice que es la espada del Espíritu Santo. Entonces, tiene que ser predicada la palabra de Dios pura, pero tenemos que invocar, acogernos, permitirle al Espíritu Santo que tome aquella palabra y que la ponga en el corazón de los hombres. Porque si no es así, la palabra de Dios viene a ser casi como címbalo que retiñe, como dice Pablo también. Viene a ser solo intelectual. La palabra de Dios viene a ser un mensaje nada más que llega a la mente de los oyentes, pero no baja al corazón de los creyentes para que haya un cambio, para que se conviertan aquellas vidas que no se han convertido a Dios, o para que cambien aquellas vidas que se están discipulando. El Espíritu Santo tiene que estar presente en la predicación de la palabra de Dios, y el Espíritu Santo es entonces el poder de Dios también manifestado a través de aquella palabra de Dios que se predica.
Si no hay esos dos elementos sobrenaturales, espirituales, acompañando la palabra de Dios que se predica, estamos perdiendo el tiempo todos, el predicador y los oyentes. Y eso sí sería lo más triste que se pudiera estar haciendo. Continuamos siempre hablando de la palabra de Dios en capítulo 4 y versos 6 al 7. Dice: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos a otros. Bien, explicamos un poquito esto rápidamente. El mensaje, como hemos dicho, de la palabra de Dios, o sea, el mensaje del Evangelio, tiene que ser fundamentado en la palabra de Dios, escrita. No podemos salirnos de ahí. Ese es nuestro parámetro en el cual nos podemos mover, pero no nos podemos salir de ahí. Ni le podemos agregar ni le podemos quitar. Ambas acciones son penadas por Dios y son señaladas por Dios como pecado. Entonces ahí tenemos nuestro margen de acción, nuestro área de acción para poder presentar la palabra de Dios. Claro, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene un espíritu con el cual fue escrita o dictada a los profetas en su caso, para que ellos la escribieran ahí. Pero hay un espíritu de la palabra de Dios que es el que se presenta, que es al que hay que llegar, porque si solo presentamos la palabra de Dios así lisa y llanamente, van a haber un montón de interpretaciones, pero solo hay una interpretación, que es la espiritual. Y entonces ahí hay que llegar cuando se estudia, cuando se mete uno profundamente a la palabra de Dios, ahí hay que llegar. Si no se llega ahí, entonces estamos como bogando en aguas que no son profundas espiritualmente. Pero en el sentido de poder penetrar profundo en la palabra de Dios, sí se puede hacer. Por ejemplo, yo menciono algunas veces este caso porque es impactante. Yo una vez estaba leyendo la palabra de Dios, yo le dije: Señor, esta porción de la palabra de Dios sí solo es para los israelitas o los judíos y solo era para ellos, ¿verdad? ¿Y de qué se trataba? Pues de aquella palabra de Dios que dice: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus hijos debajo de sus alas, y no quisisteis? Os digo que vuestra casa os es dejada desierta hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y el Espíritu Santo me dijo: no es así, me dijo inmediatamente. Entonces ahí me estaba enseñando el espíritu de la palabra. ¿Y qué me dijo? Esto es aplicable a las iglesias que rechazan a los que yo envío. Qué perfecta enseñanza del espíritu de la palabra. ¿No le parece a usted? Entonces, en ese parámetro de la palabra escrita nos podemos mover con el Espíritu Santo también en ese sentido. Pero, oigamos algo, eso es una enseñanza personal, es una revelación personal. Y yo la transmito si yo la recibí de Dios, pero otros la pueden recibir o no la pueden recibir. ¿Verdad? Otro podría decir: no, eso es nada más para Israel.
porque no la recibió y no es tan espiritual, no está espiritual en ese momento que yo se la enseño. Por tanto, él no la va a recibir. Y yo no lo voy a criticar por eso, porque esa fue una enseñanza personal, ¿verdad? Pero entonces dice acá, que no nos envanezcamos por eso, dice ahí mismo en el verso que estamos leyendo. Porque ¿quién te distingue? Dice, o que tienes que no hayas recibido. O sea, eso no es para envanecerse si Dios enseña algo personal y específico sobre su palabra. Porque nosotros somos nada más como vasijas que recibimos la enseñanza de Dios para que la transmitamos. Pero no, el instrumento que es tocado no se envanece porque el músico lo toca, ¿verdad? El del mérito es el músico que toca el instrumento. Aquí el del mérito es el glorioso Espíritu de Dios que es nuestro Maestro. Amén. Bien, vamos a leer todavía capítulo 4 y verso 18. Dice, y llegando al 20, mas algunos están envanecidos como que si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere y conoceré no las palabras sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras sino en poder. Aquí nos confirman lo que ya leímos de que la palabra de Dios tiene que ser predicada con manifestación del poder y del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque si no es así es palabra muerta. Tiene que ser con el poder de Dios que lo manifiesta el Espíritu Santo cuando se predica. ¿Y cómo sabemos eso? Pues que hay vidas convertidas y es una palabra de salvación, pero también hay vidas edificadas si es que hay personas o cristianos verdaderamente espirituales que están oyendo aquella palabra de Dios, porque ellos son los únicos que van a reconocer que aquella palabra que se está hablando es con el poder de Dios, con la manifestación del Espíritu Santo, porque ellos la van a recibir no en la mente, sino que en el corazón. Ellos van a sentir esa unción, esa presencia del Espíritu Santo, esa bendición de la palabra que se está hablando. Por eso es tan necesario que no solo se estudie la palabra de Dios, no solo se estudie el mensaje que se va a dar, sino que también es necesario, indispensable, clamarle en oración al Espíritu Santo que unja el mensaje para que lleve bendición espiritual al que oye. Mire qué cosas más maravillosas las que Dios nos está enseñando a través de su palabra. Aquí ahora nos enseñó lo que esta carta de 1 Corintios nos presenta sobre la palabra de Dios. Acompáñanos en el siguiente mensaje que sobre esta carta, si Dios nos da vida y fuerza, vamos a tener más adelante. Que Dios lo bendiga abundantemente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.